elemental. Este caso fue un reto para los investigadores y criminalistas. Muchos implicados, muchas víctimas y una gran cantidad de crímenes que a los ojos de un observador común podrían parecer hechos aislados y sin relación alguna. La clave como científicos forenses, tener los ojos bien abiertos y ver en cada simple detalle la oportunidad de hallar respuesta. Ángela Serrano era una fiscal especializada encargada del desmantelamiento de una banda dedicada a la captación ilegal de dinero. Al enterarse de la noticia de la masacre ocurrida en un bar de la ciudad, se interesó en el hecho y dedicó parte de su tiempo a investigar sobre el crimen. El terrible atentado dejó como saldo 8 víctimas mortales y 11 más lesionadas. Teniendo su plena identificación, se logró determinar que ninguna de ellas tenía pendientes con la justicia. Eran cerca de las 2 de la mañana de aquel jueves. En el bar todo transcurría con normalidad, en lo que hasta el momento parecía una noche como cualquier otra. Hasta que los disparos y los gritos la interrumpieron. Tras varios días de ocurrido el hecho, la fiscal continuaba adelantando labores en el caso de las pirámides. Cuando fue contactada por su jefe inmediato, quien le comunicó que ante la guerra entre bandas delincuenciales que estaba viviendo la ciudad, la Oficina Central de Investigación había decidido crear un grupo de tareas especiales y su nombre estaba en la lista de integrantes. Ángela Serrano llegó a las oficinas de la Central de Investigación para reunirse con el equipo de investigadores que trabajarían a su lado en el caso de la masacre del bar. Debido al interés que la fiscal sintió desde el momento que conoció la historia de la masacre, pudo compartir con su equipo todos los datos que, por su cuenta, había recolectado. El fiscal encargado del caso sostenía que el que dio la orden para ejecutar la masacre del bar era uno de los jefes de las bandas que se estaban enfrentando en la ciudad por obtener el control territorial. ¿Pero hubo algún testigo? ¿Alguien pudo presenciar los hechos? Se logró tener contacto con un vendedor ambulante que se encontraba enfrente del bar el día que ocurrieron los hechos y dijo recordar a uno de los hombres que salía armado del bar. Jairo González y Carlos Gutiérrez hacían parte de un grupo de sicarios de alto perfil que se hacían llamar El Cartel. Esta organización fue contratada por el cabecilla de una banda criminal dedicada al narcotráfico y al cobro de cuentas delincuenciales.
Mientras departían, los dos amigos, Jairo y Carlos, recibieron una orden que debían ejecutar con rapidez. Los sicarios nunca tenían contacto directo con quienes ordenaban las ejecuciones, pues solo recibían indicaciones de los cabecillas de otro grupo denominados los guaqueros. Estos últimos se encargaban de realizar labores de inteligencia para seguir a las víctimas y entregar su ubicación. La manera de operar de esta banda evidenciaba cierto entrenamiento, lo cual nos indica que no es una banda delincuencial común. Algo llamativo de esta organización criminal era que uno de ellos, Jairo González, había recibido entrenamiento militar, de ahí su manera de operar. El cartel, en la mayoría de los casos, operaba a través de un catálogo de placas de vehículos que era suministrado por los guaqueros, señalando los objetivos para llevar a cabo los homicidios. El cartel, en la mayoría de los casos, operaba a través de un catálogo de placa de vehículos suministrado por los guaqueros y con esta información realizaba sus operativos. Las autoridades dispusieron una recompensa económica para quien diera información sobre los posibles responsables de los continuos homicidios que se estaban presentando en la ciudad. La fiscal Ángela Serrano vio una oportunidad en esta recompensa y de inmediato ordenó que publicaran toda la información en los medios de comunicación, haciendo énfasis en que solicitaban datos sobre la masacre del bar. Juan David Giraldo era el mecánico de confianza de algunos miembros de la banda. Y sin quererlo, escuchaba las conversaciones que estos hombres sostenían mientras él trabajaba en sus vehículos. Cuando se hizo oficial el anuncio de la recompensa, la fiscal fue asaltada por el temor de que algo pudiera sucederle a ella o a sus seres queridos. Pero tomó valor y siguió adelante, haciéndole creer a todos sus familiares que continuaba con los casos de las pirámides. El mecánico que realizaba mantenimiento a los vehículos del cartel, al enterarse de la recompensa que las autoridades estaban ofreciendo, decidió arriesgarse a contar las conversaciones que eventualmente escuchaba de Jairo González, Carlos Gutiérrez y los otros integrantes del grupo que iban a su taller. Un cliente de Juan David Giraldo, que a su vez tenía parentesco con un funcionario de la policía, fue quien se encargó de hacer el enlace para que la información que se estaba suministrando llegara a las instancias adecuadas. ¿Fue la responsabilidad social o la recompensa lo que lo movió? Sin importar cuál fuera el motivo que lo impulsó a brindar la información, no podemos negar que de cualquier modo arriesgó su vida. Juan David Giraldo, quien realizaba labores de mecánica en los vehículos de los guaqueros y el cartel, decidió entregar toda la información que tenía sobre ellos. Ángela Serrano era consciente de la valiosa información que estaba suministrando aquel ciudadano. Por esta razón, a David Giraldo y a otros testigos del caso se les dio protección especial. Con la ayuda del informante, los investigadores iniciaron las labores de identificación de los integrantes de la banda.
Juan David Giraldo le suministró a la fiscal los números celulares por medio de los cuales los sospechosos lo contactaban cuando requerían de su servicio como mecánico. Otra información aportada fueron las placas de los vehículos en los que se movilizaban y los posibles sectores donde vivían. Estos datos serían claves para la investigación. Se podrían realizar interceptación de llamadas, triangulación para marcar sus territorios y ubicaciones frecuentes. Después de obtener las fotografías, los investigadores procedieron a realizar los álbumes fotográficos de los sospechosos. Con estas imágenes, el único testigo de la masacre del bar logró identificar a uno de los integrantes de la banda. Los integrantes del cartel tenían prohibido embriagarse, pues debían estar disponibles y sobrios las 24 horas del día para accionar en cualquier momento. Una tarde, Carlos Gutiérrez y Jairo González decidieron tomarse unos tragos y después de un rato, Carlos le propuso a su amigo que dieran la información que pedían las autoridades sobre el cabecilla de la banda y cobraran la recompensa. Jairo González lo escuchó con atención, sin responder a la propuesta. Horas más tarde, Jairo González reportó a su jefe la conversación que acababa de sostener con su mejor amigo y recibió órdenes inmediatas. Entonces Jairo González tuvo que matar a su mejor amigo. Sí, lo hago en la piscina del lujoso apartamento en el que vivían. Los investigadores ya contaban con información puntual para realizar interceptaciones telefónicas, seguimientos e identificación de los autores de la masacre. Entonces podían rastrear los celulares de todos los integrantes de la organización criminal. La fiscal lo autorizó por inferencia lógica, es decir, tenía razones suficientes para deducir la participación de estas personas en el hecho criminal investigado. Y tras la verificación de las llamadas telefónicas realizadas en la fecha en que se perpetró la masacre, hallaron algo muy interesante. Hicieron llamadas desde el lugar del crimen. Totalmente. Se logró posicionar en el lugar de los hechos uno de los números telefónicos que dio el informante. Con los resultados arrojados tras la ubicación de los celulares, la fiscal ordenó la interceptación de las llamadas telefónicas. Esto les permitió a los investigadores escuchar en tiempo real las conversaciones que realizaban desde aquellos dispositivos. Luego de realizar dichos rastreos, el grupo de tareas especiales graficó la ubicación de las comunicaciones para establecer el área de investigación y proceder con un minucioso plan de seguimiento. La policía comenzó con la vigilancia y seguimiento a los integrantes del cartel. Ahora, los investigadores podían escuchar cómo la banda planeaba y ejecutaba sus misiones, realizadas con tanta rapidez que en la mayoría de las ocasiones la policía llegaba cuando el crimen ya había sido cometido. Gracias a las interceptaciones, la infiltración de agentes en los edificios donde vivían los integrantes de la banda y otros elementos materiales probatorios, se logró ordenar la captura de este grupo de asesinos para que fueran acusados inicialmente por concierto para delinquir.
de Tareas Especiales consiguió además que le autorizaran las órdenes de allanamientos con las que se lograron incautar armas y municiones y se recogieron los documentos y los catálogos de placas con los cuales operaban los delincuentes. A pesar de haber arrestado al grupo criminal, los resultados de las pruebas realizadas a las armas incautadas no arrojaron ninguna evidencia de que estos artefactos fueran utilizados para perpetrar los homicidios del bar. El equipo de investigadores está en una carrera contra el tiempo para lograr establecer que los integrantes del cartel fueron los responsables de los homicidios del bar. Pero si tenían medida de aseguramiento, ¿cuál era la intención de la fiscal? Además de este primer cargo, lo que ella quería era demostrar que se trataba de crimen organizado y no delincuencia común, lo que terminaría agravando los delitos y aumentando las penas. Buscaba mantener la unidad procesal y acusarlos por el concurso heterogéneo, es decir, llevar en un solo proceso la investigación y juicio por los delitos cometidos. Concierto para delinquir, homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego y municiones. En el juicio, la fiscal presentó las grabaciones en las que se escuchaban las voces de los indicados en la planeación y ejecución de los diferentes atentados ocurridos por toda la ciudad. El cartel intentaba intimidar a Ángela Serrano para que abandonara el caso. Ella, a pesar de estas presiones, se mostraba firme frente a todos en el juzgado. Sin embargo, era inevitable que el miedo y las largas jornadas de trabajo comenzaran a afectarla. Finalmente, después de casi 30 días de trabajo exhaustivo, los investigadores hallaron una prueba definitiva que podría condenar a los detenidos. Pero hemos hablado sobre otra serie de homicidios. ¿Qué relación se puede establecer entre esos casos y el del bar? Los investigadores hallaron evidencias que posicionaban a estos mismos sicarios en diferentes hechos criminales. También se pudo determinar que no siempre usaban las mismas armas para cometer los delitos. Claro, todo eso se logró por medio de las interceptaciones, los allanamientos e incautaciones a armas y municiones de los otros casos. Por supuesto, estos nuevos elementos fueron determinantes en la investigación, pues con las armas incautadas, los peritos balísticos realizaron análisis comparativos de las vainillas y los proyectiles recuperados en las escenas y en los cuerpos de las víctimas, concluyendo así que con algunas de estas armas se cometieron los homicidios del bar. Eso quiere decir que las primeras armas incautadas no tuvieron nada que ver con los homicidios del bar. No, por eso el trabajo de los investigadores y la sagacidad de la fiscal los llevó a pensar y deducir que para cada acto criminal rotaban el armamento. Debido a la claridad de las pruebas presentadas en el juicio, Jaire González admitió su participación en la masacre y llegó a un acuerdo con la fiscalía.
Con el ojo experto del perito que analizó más de 300 evidencias balísticas, el rigor investigativo de los criminalistas y la capacidad analítica de la fiscal, se logró aportar a los jueces evidencias contundentes para lograr judicializar a los integrantes de una de las bandas más peligrosas de las que se ha tenido conocimiento en la ciudad. Esta es la demostración de que un buen investigador está en la capacidad de ver en lo invisible, de escuchar en lo inaudible y sentir en lo intangible. Una aterradora banda de sicarios que aterrorizó a toda una ciudad. Perseguidos y detenidos por unos valientes investigadores, dando fin a un oscuro ciclo de homicidios. Ninguna razón justifica un crimen. Lo que hagas no podrá ocultarlo. Nada se escapa a los profesionales. Cuando ellos toman el caso, la conclusión es elemental.